Bienvenidos a este programa especial donde hablaremos dentro de Mitómano Verso con algunos integrantes muy destacados de la editorial celebrando el Día de la Historieta Chilena. Este programa especial cuenta en esta ocasión con las participaciones de, por un lado, Sergio Alejandro Amira, que es, ustedes lo conocen, es escritor, dibujante, guionista, colorista, soldador al arco, male stripper y no sé si queda otra cosa en el tintero, Sergio. Creo que hemos cubierto todas las bases, Ya, Francisco. ya, por el momento, me imagino. Por el momento. Así que el Padre Atómica, y nos acompaña también para celebrar esta ocasión don Pablo Santander Tioso León, destacadísimo dibujante también nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Acá estamos. Agradecer tu presencia también porque sé que estás un poquito enfermito, así que se agradece mucho el esfuerzo de contar con tu presencia en esta ocasión. Y también saludar a mi hermano Daniel Fernández Leiva, guionista de obras como Pama, La Maldición de la Animita, algunas que otras obras de ahí con Ayayema, con Ánima, y ahí también conversaremos. Ranok, claro. Antu, así que ahí entre los cuatro conversaremos como representantes de la editorial un poquito de qué involucra este día que vamos a celebrar este 23 de noviembre. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien, me imagino. No, yo voy a dejar la batuta para que no parezca cumpleaños de mono esta cosa. Entremos al tiro a picar. Quiero preguntar, por ejemplo, a Sergio, ¿qué influencia has tenido tú en cuanto al cómic nacional para tu carrera como guionista en el mundo de la historieta? Indudablemente que Temólogos y Mampato. Es lo primero que se viene a la mente. Yo, mira, hablando estrictamente de lo nacional, sería eso, porque si bien no alcancé nunca a tener ningún tomo cuando era niño, tenía una tía que tenía, que Mampato se publicaba en, ustedes me ayudarán, la revista, ¿cómo se llamaba? ¿El Peneca o Cucalón? Mampato se publicaba en la revista Mampato, pero después pasó a Cucalón, la de Uguy Mampato, eso que eran. Bueno, que eran la cuestión es. De Temólogo. Claro, la cuestión es que Mampato originalmente aparecía dentro de una revista que. Ahí Pablo, que sabe más de este tipo de cosas, es como un modelo de historieta que había en Argentina, Villiquen creo que se llamaba, o el libro gordo de Petete, me acuerdo. Son como revistas dirigidas a público infantil, que de hecho partieron muy tempranamente en Chile, casi cuando se inauguró la prensa escrita. Al poco tiempo ya habían revistas para niños, y como que traían un poco de todo, información como para que los niños estudiaran, y también historietas, puzzles, juegos para resolver cosas así. Ahí podemos hablar de la Chiticuarta, donde don Eduardo de la Barra hacía prácticamente todo. Él, un suplemento infantil de la Cuarta, que yo consumía mucho de niño también. Y claro, eso fue anterior a mi época. Entonces yo tenía una tía yo tendría, no sé, 12 y ella tendría 22, unos 10 años mayor, 24. Y ella tenía esas revistas. Entonces cuando yo iba a la casa de ella, yo las hojeaba y veía a Mampato, yo estaba familiarizado con Mampato, con Ogú, con Rena, me llamaba mucho la atención y los leía en ese breve rato en que como que me colaba al dormitorio de ella y le trajinaba las cosas y siempre le revisaba estas revistas, y ahí veía que existía este personaje, pero nunca lo pude leer propiamente tal hasta que ya siendo adolescente, como en octavo, me prestaron un cómic de Mampato, y no recuerdo muy bien cuál era la historia, pero era muy curioso porque salían unos centauros que, digo, eran ¿cómo se dice? Centauroides. Centauroides, porque eran humanos con cuerpo de ñandú, pero de la cintura para abajo. Y esas eran las historias que más me interesaban a mí de Mampato, esas que eran como en el futuro post-apocalíptico, con tortugas mutantes, el mundo de Rena, por ejemplo. Y anterior a eso, Temólogos como influencia,
lo era porque yo leía cuando era chico. Me acuerdo que también en el Icarito originalmente era como una de estas revistas que les digo, infantiles, con hartas cosas, y había una historieta que hacía ahí Temo Lobos, que se llamaba Locan el Bárbaro, y la premisa era muy interesante porque era un universo tipo mucho antes que Masters of the Universe, de un bárbaro que cabalgaba una criatura que no recuerdo muy bien, no era como Cringer, pero sí era una criatura extraña, y este bárbaro tenía un arma como tenía una pistola. Una pistola de rayos, Entonces, sí, tenía una pistola de rayos, pero parece que la carga le duraba poco, o que tenía que conseguirle la carga, que era una piedra azul o algo por el estilo. Entonces, claro, Temo Lobos ya había explorado estos futuros post-apocalípticos, donde ya la magia y la ciencia se mezclaban. Y como te digo, cuando salió Masters of the Universe el año 85, yo te estoy hablando que Locan el Bárbaro debe haber sido como del 81 tal vez, de comienzos de los 80, porque yo recuerdo que era muy niño y salía en la tercera. Después de eso alcanzó, creo que a salir, salieron varios Locan el Bárbaro, que lamentablemente nunca lo he podido volver a encontrar, ni siquiera que alguien lo haya escaneado ni nada. Y después Icarito hizo un especial del cuerpo humano, y después de eso cagó Icarito para siempre, porque a partir de ese número siempre fueron temáticos. Después era Icarito, el espacio, Icarito sobre la historia de Chile, Icarito sobre esto y lo otro, y eran como un apoyo para el colegio, y ya no eran cosas divertidas de aventuras, y a ella no me interesó más el Icarito, porque ya no estaban las historietas que yo leía. Entonces podría decir que conocí primero a Locan el Bárbaro, que posiblemente casi nadie lo recordará. En este día de la historieta chilena recuerdo a Temo Lobos, que tiene mucho de Masters of the Universe, porque tiene ese setting de sci-fi mezclado con fantasía épica. Y luego, como te digo, posteriormente conocí que existía Mampato, Yogu, y no fue sino hasta cuando estaba en séptimo octavo, que pude tener en mis manos un álbum de Temo Lobos de Mampato. Así que eso sería lo que debo decir como gran influencia y creo que para muchos es Temo Lobos, el gran autor, nuestro Jack Kirby, por decirlo así. Sí, toda la razón. O Jack Kirby es el Temo Lobos de los norteamericanos. Ahí sí, ahí está mejor. Hacerle la misma pregunta a Pablo. ¿Cuál es tu influencia dentro del cómic nacional? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos? Primeros recuerdos, hoy es difícil. Pero algo que te haya marcado para tu trabajo en el futuro. Yo creo que una de las primeras cosas, yo creo que como muchos fue como muchos también ha sido Mampato de primeramente. Ya. ¿Y Dr. Mortis, por ejemplo, o algo de la época de los 60, algo que te haya influido o te hayas leído? Condorito, no sé. Es que también lo que pasa es que depende mucho de ciertas cosas. Por ejemplo, también, aparte de Mampato, primeramente, bueno, las historietas que aparecían, puede ser en el Mercurio, todo eso, como el Príncipe Valiente, Flash Gordon, ese tipo de cosas. Ya. No sé si me entienden al respecto. Sí. Pero creo que vamos por las mismas influencias. Ves que Pablo también menciona los periódicos, sí, y esas cosas dedicadas a los niños que traían los medios de información de la prensa escrita. Exactamente. Entiendo. Y bueno, y pregunté. Perdón, yo quiero hacer un paréntesis antes que hable Daniel. También, como se compraba mucho el diario en mi casa, y mi papá leía la Tercera, la Cuarta, el Mercurio, leía todos los diarios, se compraba todos los diarios. Entonces yo, por ejemplo, leía las historietas de Palomita, de Don Eduardo de la Barra, leía a Pepe Antártico también, de Percy, Eagleheart, que en paz descansen todos ellos, grandes maestros. Y leía estas historietas que eran picarescas, de repente como que no las entendía. Me acuerdo más que de Palomita, me acuerdo del perrito que aparecía, Platón, Platón se llamaba, ¿no? Que era como el alter ego de Don Eduardo. O sea, ahí quizás Pablo nos podrá contar más, pero sí, quería mencionar que todo eso, y de Mortis, yo también me perdí todo eso, porque es anterior a mi época, pero recuerdo que alguna vez un compañero llevó un número de Mortis al colegio y leí una historia bien específica de la que siempre hablo, que eran dos historias, me parece, en un solo número. Una era de un tipo
que quedaban en una balsa y la imagen era bien cruda porque había un otro que le estaba cortando con un serrucho el brazo, porque era como que habían echado la suerte quién iba a empezar a comerse al otro. Esa era una de las historias. Ahora sigamos con Daniel. Eso. Ya, Daniel, te toca a ti. Cuéntame, ¿cuáles son tus influencias? Imagino que también hubo Mampato como a todo el mundo, pero ¿hay otra influencia ahí dando vuelta? Bueno, en general yo creo que casi todos compartimos de que, bueno, Temo Lobo en parte es una influencia como bien grande a nivel como nacional, tanto por la calidad de ilustraciones que tenían su obra, como también por las temáticas. Pero así como para cambiar un poquito de lo ya nombrado, que son también lo que nombró el Pablo con Sergio, a mí también, por ejemplo, yo fui bien consumidor de, bueno, como me gusta el fútbol, también de Barrabás en su momento. Sí, totalmente. Entonces me acuerdo que todavía incluso alguna parte de la colección todavía la guardáis tú, pero era bien fanático también de Barrabás en su momento. Aparte de Barrabás, también como lo decía el Sergio, yo también en un momento coleccioné, bueno, me lamento harto darlo después de deshecho de la colección, coleccionaba la revista Tu Pase. Y ahí yo me acuerdo que ahí fue como la primera vez que yo conocí, por ejemplo, los trabajos de Eduardo de la Barra. Eso. De hecho, y ahí, eran claro, de los más destacados, ¿no? Dentro de esa gran amplia gama de talentosos que había en Topase. Claro, y tú tienes que pensar que, por ejemplo, cuando yo consumía Topase, yo tenía tenido como unos 10 años, entonces, en general, yo no entendía mucho la temática o incluso los chistes que se hablaba políticamente en su momento, pero sí me llamaba mucho la atención el tipo de trazo e ilustración que tenía Eduardo. Entonces, yo me acuerdo que eso también fue sido como una influencia grande por la calidad, porque después fui cachando de que Eduardo también dibujaba otras cosas, por ejemplo, Palomita Blanca, y por ejemplo, de las pocas cosas que tengo como guardado y como enmarcado de autores nacionales, fue como un dibujo que hizo Eduardo, que me hizo así como me acuerdo en una Comic Con, precisamente de sus personajes con el perro que nombraba Pablo, que no me acuerdo, o sea, Sergio, del perro. Y eso es como una de las ilustraciones grandes, las pocas ilustraciones como de otros autores que no tienen que ver con la editorial que tengo yo como enmarcado. Entonces considero que, claro, dentro de todo como autor, también considero que Eduardo de la Barra también fue como importante, también por nombrar a Barrabases, por ejemplo, y bueno, en épocas más modernas también Diablo, que también consideré que en su momento fue como bien rupturista, entendiendo de que no existían superhéroes a nivel nacional, con una calidad de publicación que fuera como simulando un poco lo americano. Entonces me acuerdo que tú en su momento compraste Diablo y ahí todavía me tengo recuerdos de lo impactante y lo emocionante que era ver un personaje, un superhéroe a nivel nacional, con una calidad de ilustración igual como similar. Sí, pues tienes toda la razón. Y bueno, todos ustedes nombraron directo o indirectamente su influencia y también eso conlleva a decir más o menos cuáles son los personajes más icónicos dentro del cómic nacional, aquellos que han traspasado la barrera de las páginas y han penetrado dentro de la cultura y la idiosincrasia chilena. Nombraron a Condorito, nombramos a Mampato, al Dr. Mortis, a Diablo, a Barrabases, a Pepe Antártico. Y a ver, voy a preguntarle a Sergio, ¿tú consideras que hay alguno que se nos está quedando en el tintero que tiene ese nivel de popularidad y es tan icónico a nivel nacional, o nombramos básicamente eso como los más referenciales? Mira, sí, por supuesto que yo también leía Condorito, como creo que toda nuestra generación ya hasta el día de hoy se lee Condorito. Condorito es como parte de la geografía y de la atmósfera de Chile. Y de Latinoamérica también nos van a decir, porque Condorito se hizo internacional después a nivel hispanoamericano. Pero, por ejemplo, hay algunos personajes que seguramente ya las nuevas generaciones no los conocen para nada. Yo creo que Mampato y Papelucho, siento que no es una historieta, pero Papelucho es un personaje bastante icónico y bastante memorable, que es un personaje de una serie de libros, pero se ha adaptado al cómic, se ha adaptado también, hay una película animada también, pero hay otros personajes también de Temo Lobos, porque por ejemplo hay un programa que fue ícono para nuestra generación, el Happening con Ja,
Y de hecho Sí. se hizo un experimento bien interesante ahí, bien extraño, porque se llevaron a un par de personajes de cómics, de historieta, al live action. Uno fue Alaraco, que lo interpretaba Alarcón, ¿no? ¿Cómo se llama? Fernando Fernando Alarcón. Alarcón. Fernando Alarcón, él hacía de Alaraco, que era un personaje de Temo Lobos. Y Pepe Antártico también tuvo el mismo tratamiento y era interpretado por Patricio Torres, que Pepe Antártico era el personaje de Percy Eaglehurst. Entonces tenemos a esos dos personajes que pasaron al live action y que se hicieron durante un tiempo, aparecían en el Happening con unos sketches que era como llevar las historietas a estos pequeños sketches del Happening. Pero yo creo que hoy en día Alaraco nadie lo recuerda, además que no era un personaje, digamos, que la gracia de Alaraco era su nombre, lo expresaba, que era Alaraco. Entonces no se sostenía mucho, y también hay otros personajes como Ferrilo, también de Temo Lobos, ¿verdad? Ferrilo, que era un robot. Pero yo creo que esos personajes no creo que ya están, el mismo Pepe Antártico en estos momentos estaría más que cancelado. La cancel culture y los SJWs lo tendrían, pero absolutamente cancelado. De hecho, Pepe Antártico creo que no figura en ninguna parte, no existe ya. Pepe Antártico ha sido, me parece que totalmente olvidado. Y a Eduardo de la Barra se le conoció por su última participación en Los Zombies en la Moneda. Claro, Topace, yo también leía Topace y me pasaba lo que le pasaba. Bueno, y Palomita también es bien popular, pero también es bien icónica dentro del cómic nacional, pero tal vez no al nivel de lo otro. Pero también es problemática en estos momentos, en el escenario cultural que estamos viviendo, también es problemática. Pero hay pocas personas como María José Bart que rescatan la herencia de estos grandes maestros como Percy, como Eduardo La Barra, y quería redondear diciendo que sí, yo también leía Topace y tampoco entendía mucho de qué iba la cosa. De repente reconocía a algunos políticos porque eran los que estaban ahí y les daban duro. Me acuerdo que a Frey y a Elwin les daban realmente duro en las caricaturas, pero me llamaba la atención por ver los dibujos justamente, y eso era en gran parte, me parece, también obra de don Eduardo, que es todos nosotros lo conocimos en persona, y era además de un excelente dibujante de la old school, era un gran ser humano, una persona pero maravillosa, y yo tuve la oportunidad de compartir con él y tengo material inédito que dibujó de Atómica, que espero que algún día lo podamos ver con la bendición de sus hijos, de sus familiares. Bueno, y eso, Pablo. Vamos a hacer los intentos también, porque es un lindo homenaje también al trabajo que también nos ha influido, por lo visto, a muchos, que es el trabajo de don Eduardo de la Barra. Nos faltó nombrar al barón von Pilsener, que es como generalmente el que siempre referenciado como del primer personaje del cómic nacional. Que no era chileno, porque era un alemán. Que más encima era alemán, para que quiere decir muchas cosas, y criticaba a la sociedad chilena. ¿Y quién más podría haberse nos quedado en el tintero? Bueno, ahí en algún momento se nos tiene que haber pasado alguno y nos iremos a acordar. En cuanto a editoriales, bueno, están Anarco, me acabo de acordar ahora, que Anarco también es como un eslabón esencial dentro de la historia del cómic nacional, ¿no es cierto? En cuanto a lo mejor también revista, esa revista ochentera. Hablemos revista. Esa revista ochentera que compilaban también varios cómics como... ¿Cómo se llamaba esta revista? Bandido, estaba Bandido. Alacrán. Esa revista creo que igual... Dime. Esa revista yo creo que de alguna forma también pueden ser tener un grado de influencia, porque por ejemplo a nivel como... Bueno, yo era chico en ese momento cuando como que estaban como lo entregaron un poco, pero me acuerdo de que mis primos que eran mayores también lo leían y de repente me llegaban algunos cómics y eran como bien rupturistas o eran como más allá de lo que uno esperaba a nivel como más masivo. Entonces yo creo que de alguna forma para varios autores, yo igual lo he conversado y lo he escuchado, que ese tipo de revistas también de alguna forma por su temática, por no sé, por lo crudo que fueron, también de alguna forma marcaron precedente para futuros autores como contemporáneos. Sí, en verdad. Bueno, y sobre todo que mezclaban autores nacionales con algunas importaciones internacionales, y eso daba una riqueza al lector para descubrir tanto
material experimental extranjero como también material experimental local, ¿no es cierto? ¿Qué otra revista pueden ustedes mencionar a lo largo de la historia chilena de que sea importante, referente, histórica? Tú, Pablo, por ejemplo, ¿hay alguna que tú consideres como de las más trascendentales a lo largo de la historia del cómic? La Gay puede ser. ¿Cómo? Cuéntame de nuevo. La Gay, los 80. Ya, perfecto. ¿Cuál otra? ¿Qué dijo? No entendí. No la Gay. Ah, como la canción. Esa no la ubicaba. Cuéntame de eso, Pablo. Enola Gay era una revista de historietas que salió bien estilo New Wave a principios, era mitad de los 80. ¿Ya? ¿Chilena? ¿Sí se acuerdan? Chilena, sí, era más que nada de estudiantes de arte, era más que nada estilo, es como si fuera New Wave, es como una cuestión muy New Wave en su onda, de ahí apareció, de ahí, por ejemplo, de ahí conocí a Cart, por ejemplo, que tenía un estilo muy diferente como era, que era un estilo mucho más, como se llama, más preciosista en cuanto a diseños, detalles, cosas por el estilo. Perfecto. Mira, buen dato, eso como que generalmente no lo nombran mucho a lo largo de las crónicas nacionales en torno a la historia del cómic. La otra también es Matucana. La Matucana sí, es más conocida. Sí, la Matucana también, ¿no? que también. Exactamente. Y lo que pasa es que en esa época, en los 80, era como... Era mucho más sacar historieta, era un aspecto mucho más rebelde, porque ¿qué nos llegaba hasta después, antes del golpe de Estado, lo que nos llegaba ya tareas de Mampato y cosas por el estilo, nos llegaban cosas como Blake y Mortimer, ¿cómo se llama? Yoko Tsuno, cosas así más de tipo franco-belga. Y lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Que la del, ¿cómo se llama? Ocurre que las de ¿cómo se llama? Estas, por ejemplo, que llegaron como Matucana, todo eso, era como más futurista en este aspecto, como lo que fue Pinochet Boys, por ejemplo, en su época, en la música. Y en este caso se puede decir que esto eran como más como de estudiantes de arte, una cosa como salir del aspecto de como si fuera una simple entretención, como algo algo un poquito más experimental como medio. Entonces de ahí que salieron todo eso, el Beso Negro también, yo me acuerdo, o sea, típico de historietas también. Perfecto, sí, ahí como tú dices, como los síntomas de la música de la época, más en contra del Estado y todo, el cómic también tenía su reflejo, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Claro, es una cuestión muy, muy de contracultura. Hay que recordar, por ejemplo, que si no me falla la memoria, uno que trabajó en Enola Gay, uno de los artistas, lamento no acordar muy bien su nombre, que era un artista plástico, después, por ejemplo, antes de dedicarse ya de pleno a su labor, ¿cómo se llama esto? Histórica también, por ejemplo, dedicada a hacer carátulas como por ejemplo el segundo disco de los Electrodomésticos. Perfecto. Arturo Duclos. Gracias, muchas gracias. Ahí Sergio, ahí siempre apoyando y con los datos importantes. Arturo Duclos. Y partamos con Sergio también, pues Sergio, ¿alguna editorial que tú encuentres referencial? Sí, cabres, pónganse en mute porque había una interferencia de la puta madre, ¿eh? Cuando no hablemos, pongámonos en mute. Sugiero yo, ¿eh? Ahora ya no hay interferencia, no escucho nada, pero hace un rato estaba bien interfería la cosa. Y esto no es interferencia, tu hora total. Ahí se cayó el carnet. Paso, no, sí, pero... Bueno, pero todo esto se trata de hacer memoria. Mira, yo, como decía, durante mi infancia había cierta escasez de historietas y aquí se publicaba Pato Donald, Mickey, se publicaban las revistas de Disney y habían hartas historietas de Disney y uno las compraba en los kioscos porque se publicaban aquí en Chile, me parece, o por lo menos Perú, Bolivia, Chile, no recuerdo el nombre de la editorial, Los Andes puede ser, o algo así. Entonces se publicaban acá y uno tenía acceso a eso, a leer Condorito. No había mucho acceso a los superhéroes. Y en algún momento yo vivía en Punta Arenas cuando veo esta revista de cómics en un kiosco que era Bandido y era una portada como tipo Topaz, así de caricatura. Estaba Rambo con Schwarzenegger y uno le estaba haciendo una llave al otro y esa no la pude comprar porque cuando la fui a comprar ya no estaba, pero pude comprar el número siguiente y de ahí descubrí que me podía suscribir y me suscribí para asegurarme de que no me la perdieran los kioscos.
y desde entonces ya después me fui a Inglaterra y ya no renové mi suscripción, y la revista entre tanto cambió de formato. Cuando yo volví de Inglaterra todavía parece que existía, o había dejado de existir hacía poco. Se había cambiado a un formato más grande, tipo álbum europeo. Y ahí La Bandido fue donde leí muchísimos cómics de muchos autores, cómics experimentales, cómics bien polémicos, de los que ahora sí que causarían un escándalo, pero lo he hablado con su editor, tuve la oportunidad de conocerlo. Uno rara vez en la vida tiene la oportunidad de conocer, digamos, a personas que lo han formado de una forma, o deformado, en este caso Ferrera. Estoy hablando de Javi Ferrera, un gran saludo para él, un tremendo editor, un tremendo, también un gran ser humano. Y uno de los padres de Diablo también. Claro, y con él, cuando cada vez que tengo la oportunidad de conversar, le digo, oye, ¿te acuerdas? En La Bandido salía el malo, ¿te acuerdas? El malo me gustaba, era un ratón con una chaqueta de cuero, y era el malo, y era antes que saliera el malo del personaje de ¿cómo se llama? De Diego Muñoz, claro. Entonces no, Diego Muñoz no, pues ¿cómo se llama? Diego Muñoz Valenzuela, ¿no? Sí, lo confundimos todos. Bueno, de los 80. Es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, no Daniel Fernández, ese está con nosotros acá. Bueno, la cuestión es que Ferrera siempre me dice, oye, ¿tú te acuerdas más cosas de Diablo que yo? Y entonces Diablo tenía una sección de noticias, y por ejemplo yo leía ahí, y en Diablo supe que existía algo que se llamaba Watchmen, algo que se llamaba Rancerox también, y decía yo, ¿cuándo podría leer yo este cómic de Rancerox del que hablan aquí, este personaje que es un cyborg? Claro que cuando llegó el cómic a mis manos casi me fui de traste, porque Rancerox, mejor no hablemos de ese cómic. Pero ahí hablaban salía una estatua, decía, mira, esta es una estatua de Rancerox, el personaje francés o belga o no sé de dónde va, Pablo debe saber. Y salían cosas, me acuerdo, salían varias cosas. En Bandido estaba la letra, por ejemplo, de Salvador Dalí, el tema de Mecano. Entonces ya, Mecano le dedicó una canción a Salvador Dalí y ya estaba la letra. O también hicieron una entrevista a Congreso. Y también tenía esa cosa magacinesca que le ayudaba a uno a aprender. Y hablaban de Frank Miller, que esas notas las hacía el mismo Ferrera. Y entonces ahí uno decía, ¿cuándo podré leer estos cómics? ¿Cómo puedo conseguir estos cómics? Uno, sobre todo en Punta Arenas. Ahí me supe de la existencia, que habían unas librerías, a la Maleta Comics, por ahí en Plaza Italia, y en el patio, en Providencia, había otra tienda de cómics, y no habían muchas más. Entonces en algún momento una profesora mía, profesora de arte, Paulina Ver, de técnico manual, ella viajó a Santiago y yo le encargué que me trajera cómics, pero no me trajo cómic chileno. Yo quería cómic chileno, me trajo la Metal Hurlant, me trajo una heavy metal, me trajo Corto Maltés, me trajo unos cómics de Richard Corben, harto cómic europeo, y ni siquiera de superhéroes, pero en la heavy metal que me trajo es un tesoro que la guardo hasta el día de hoy, porque esta es la primera historia de los metabarones. Cuando el metabarón le rompe la oreja a su hijo, y el robot le cuenta al otro robot cómo era la historia de esta cosa de los metabarones. La primera historia de los metabarones. Entonces, luego de eso, yo sabía que había más cómics, todo esto, y aparece esto que decía Pablo, con el asunto del sí y el no, toda esta efervescencia política. Había un movimiento contracultural importante. Matucana se llamaba también la revista Matucana, el cómic Matucana, era por Matucana donde tocaban incluso los electrodomésticos, que ya los mencionamos también. Y de repente Bandido era el único que llegaba a Punta Arenas, pero llega a mis manos una Trauco, me acuerdo, con una portada súper calentona, que era como una chica tipo Milo Manara sentada en un moai. Una cosa bien políticamente incorrecta, algo así era. Y veo que Bandido era más como tradicional en ese sentido, aunque tiene unas historias también algo polémicas, pero la Trauco era más desatada. Entonces de ahí descubro que estaba la Trauco. Y en un viaje que hice a Concepción el 89, yo iba constantemente a Concepción, porque yo soy de Concepción originalmente, pero vivíamos en Punta Arenas. Entonces en una de esas vacaciones fui a una galería y me compré todos los cómics chilenos que pude. Y ahí me compré El Cohete, que sacó 2 números, la Trauco, conseguí Ácido también, Matucana,
Catalejo, que era una revista del puerto que traía historietas de Pato González, y creo que ahí las mencioné más o menos a las principales. El Cohete es una joya, el que tenga alguna copia del Cohete, ahí todos publicaban con seudónimo, no había hasta el día de hoy no se sabe. Yo no sé polémico ese, quiénes eran los que publicaban esa historia. Había historia de todo tipo, ciencia ficción, pero muy política. Todas eran muy políticas. Me acuerdo una que era de un cabro que se quedaba como justo había toque de queda y una chica aparecía de un desagüe en la alcantarilla y decía, ven con nosotros para que los pacos, los milicos no te maten, y la weá, y eran como unos mutantes, unos Morlocks, muy bien dibujadas. Entonces, ahí me di cuenta que había todo esto, había un movimiento contracultural. El cómic en ese momento era un movimiento contracultural, y estaba Kiki Bananas, había una revista que no me acuerdo cómo se llamaba, la Rock Power, la Rock and Pop, no me acuerdo muy bien, quizás Pablo se acuerda. Ahí había mucha gente. Después Fuguet tomó el dominio de esa revista y se puso bastante fome, pero antes de eso también incluía cómics, y ahí aparecía un personaje que también era de Carto, que era un niño rockero, no me acuerdo cómo se llamaba, Ronnie Rock creo que se llama, o algo así. Y existía todo este movimiento contracultural, pero como suele pasar, estos movimientos, cuando el enemigo más visible cae, estos movimientos decaen también. Entonces ahí ya entramos a una etapa en que hubo una especie de todas estas revistas murieron, desaparecieron, y en algún momento, claro, yo me voy a Inglaterra, y cuando regreso de Inglaterra veo en los kioscos que están estos cómics nuevos, de una editorial nueva que se llama Dédalos, y que eran portadas a color, y que adentro también eran en color, porque todos estos cómics de los que estamos hablando, Cohete, Catalejo, Trauco, Ácido, Matucana, eran blanco y negro, como la tradición argentina, que a mí se me faltó decir que llegaba mucho cómic. Yo también tenía cómic en esa época, Fierro, El Tajo, donde publicaban grandes, grandes personajes como Necrodamus, ahí aparecían cómics también, habían cómics españoles que llegaban, como la CIMOC, y veo estos cómics de Dédalos, y ahí me llamó la atención Diablo, por supuesto. Había otro que me llamó la atención, Catboxing, Rayen, como que se inundó de repente. Habían, bueno, ahí le vamos a preguntar también a Pablo como partícipe. Justamente entra Pablo. Curiosamente, jamás compré uno de esos cómics. Yo estaba en la universidad, era universitario, estudiante de arte, los cómics para mí eran una cosa superada. Entonces los veía y decía, oh, qué bueno, hay cómics chilenos, y no me interesaban en lo más mínimo. Qué bien que existieran, pero yo nunca compré uno ni leí uno, y el único cómic de esos que compré fue una vez que encontré un Medianoche, y lo compré para que Pablo me lo firmara algún día, cosa que hasta el día de hoy no hace, porque no le ha dado la oportunidad. Pero ahí encontré un solo número de Medianoche, que fue un cómic que Pablo, por supuesto, no solo ahí pasa la etapa en que todos nosotros dejamos de ser lectores de cómics, consumidores, y pasamos a ser partícipes de la propia historia del cómic chileno. Eso. Bueno, ahí Sergio nos dio el pase para hablar un poquito de Dédalos, ya que a grandes pinceladas Pablo y Sergio tocaron un poco lo que fue la realidad del cómic nacional en los años 80, ¿no es cierto? Y luego de eso hay como un muteo de lo que es la realización nacional hasta más o menos finales de los 90, sin nombrar obviamente a Topace y todo eso, o esfuerzos aislados por ahí. Y a finales de los 90 empieza a salir Diablo como en el 97, y Dédalos también, así que aprovechando que está Pablo acá y que fue un actor importante dentro de esa realización de esas revistas, especialmente Medianoche, que nos cuente más o menos qué fue su experiencia y cómo era el ambiente en esa época en cuanto a la realización del cómic nacional. Adelante, Pablo. A ver, es mejor si me preguntan, así voy armando la memoria. Me vayan preguntando un poquito a poco de qué. Yo puedo hacer una pregunta. Haz una pregunta tú, Sergio. Pablo, ¿es verdad que Dédalos contaba con oficina, con secretaria y con toda una infraestructura? Sí. De hecho, quedaba cerca por Santa Isabel, cerca de Salvador, en una casa de 2 pisos. Porque yo supe historias mucho después, cuando me metí en el mundo ya de lleno de la literatura y la ciencia ficción, por Luis Saavedra, al que tú conoces bien, el tío Lucho. Y el tío Lucho, hombre más fuerte del mundo.
El hombre más fuerte del mundo. Justamente el tío Lucho era muy amigo de Jorge David, alias Doctor Zombie. Y me contó que Doctor Zombie, con una herencia, había cometido esta locura de fundar una editorial y sacar todos estos títulos, y que era una editorial a lo grande. Por eso te preguntaba yo, si que con oficina, con secretaria, con todo, Claro. no como las editoriales como somos nosotros ahora, que somos un tipo detrás de un computador, básicamente. Y que me contaba una anécdota de unos muchachos que viajaron desde Puerto Montt en bus y que llegaron a la editorial y estaba cerrada, y los cabros estos durmieron en la puerta, acurrucados ahí. Me imagino que sería invierno, llovió y todo, y el otro día llega la secretaria, no sé, a abrir, y se encuentra con estos jóvenes ahí que venían a mostrar su trabajo para ver si los publicaban en Dédalos. Ese tipo de historias me contaba a mí Luis Saavedra, no sé si las estará agrandando, pero como bien dijo Tony Wilson, parafraseando a un editor, a la hora de contar, o sea, si tienes que elegir entre la verdad y el mito, prefiere el mito. Eso. Oye, Pablo, y es verdad que, ¿cómo llegaste tú a Dédalos? ¿Cómo llegaste tú a dibujar ahí? Me contactaron, yo estaba de editor en una muy, muy, muy pequeña editorial que es de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama La Golondrina. De ciencia ficción. De Ya, ciencia ¿no? ficción. Ya, ahí yo estaba ahí trabajando como editor, porque quien estaba ahí, el editor original estaba Carlos Raúl. Carlos Raúl Sepúlveda, gran escritor, y estaba muy enfermo. Bueno, el caso es que me llamaron ahí después, cuando supe mis labores, me llamaron ahí porque lo que pasa es que había estado el proyecto que era Medianoche, de Miguel Higueras, guionista, autor de, por ejemplo, de Sicario. Era sobre un policial, y lo que pasa es que el dibujante original no participó, no dejó el proyecto. Y entonces me llamaron a mí por si tenía tiempo para suplir esa falta. Y bueno, leí la historia, me gustó mucho, y así que se fue armando, pero el concepto era de funcionar como una oficina, es decir, uno ir hacia allá y uno ir y ¿cómo se llama? Y participar trabajando, cumpliendo un horario, entregando páginas, como si fuera una cadena. Perfecto. Entonces funciona de esa manera. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, ayudar haciendo el storyboard para Catboxing. Decir, de repente las portadas que las dibujé yo, del primer número por ejemplo, de Medianoche, la entintó Mauricio Herrera. Me tocó entintar un número de, por ejemplo, Ryan de Jorge David, y ahí me pusieron el mote de Kevin Nolan. Entonces, sí, iban haciendo colaboraciones varios días. Entonces también aparecían de repente algunos proyectos, y hubo un proyecto de hacer un grupo de superhéroes junto con el grupo de superhéroes chilenos bajo control de Iglesia, de todo eso. ¿Ese salió o no alcanzó a salir? No alcanzó a salir. Ese fue ese un proyecto que se estaba armando con Francisco Ortega y, y Gabriel Rodríguez. Pero no entre Gabriel Rodríguez, Mauricio Herrera, todo eso, pero no fructificó porque, claro, ahí ya había cerrado la editorial, así que no alcanzó a salir. Quedaron bocetos, diseños y un plot de la historia. Entonces, bueno, después de eso, durante eso, bueno, uno se dedicaba principalmente, ahí me dediqué yo con Medianoche dibujando, le di un aire como de fines de los 70, una cosa así, principios de los 80, así que había muchas cosas. Curiosamente, eso fue como en el 98, pues, más o menos. Eso, o sea, como a finales de los 90 sucede todo esto. Claro. Quería preguntarle a los chiquillos, ¿hay algún tipo de, aparte lo de Dédalos y lo de Diablo, y lo de Topace, que uno se acuerda, ¿hay alguna revista que uno debiese nombrar de los 90 que se nos escapa? Porque ya nombramos cosas de los 80. ¿Hay algo ahí que puedan nombrar que se nos escapa el tintero? Caleuche. Estamos bien. Dime tú, Sergio. Caleuche me parece que Caleuche ya de los 90. No, Caleuche es de los 90. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Estáis seguros? Yo tengo entendido que empezó como el 2002, por ahí. ¿En serio?
Sí, estoy casi seguro. Chequeemos entonces. Sí, y bueno, mientras chequea Sergio, quiero aprovechar a preguntarle a Daniel, que sé que Jodorowsky es uno de los chilenos más famosos. Chequeado, tienes razón, es del 2005. 2005, imagínate. Así que, bueno, ahí vamos a pasar O sea a Caleuche. que sí existió entonces un vacío entre la muerte de Dédalos y Caleuche. Sí, pues un vacío más o menos importante. ¿Qué hubo entre Dédalos? ¿Cuándo terminó Dédalos? O sea, ¿tenemos ese dato? Habrá terminado como al albores del 2000 aproximadamente. Ya, del 2000 al 2005 hay una brecha importante. Tienen que haber habido casos, pero que uno se lo escapa del tintero en este momento, es cierto. Pero se hizo una película sobre la editorial, ¿no? O un documental o una película, no me queda claro. Hicieron dos cosas. Uno, un documental sobre... La comiquería, el 2011. La comiquería, claro, un documental, ahí donde se habló todo eso, se hablaba de todo eso, etcétera, entre otras cosas como terminó Dédalo, que a mí nunca me llamaron ahí, y se hicieron una película inspirada también en la editorial Dédalos. También curiosamente hay una escena donde aparece de cameo justamente Jorge David como autor de Medianoche. Eso, pero faltó la otra mitad que fue Pablo. Sí, es que en verdad Medianoche era de Miguel Higueras y yo, éramos los dos. El Jorge David era el autor completo de Rayén. Era el que tenía el concepto. De hecho, uno de los personajes que aparecía ahí era Nick Cave. Era muy interesante. Pero bueno, y para no centrarnos solamente en lo importante de Dédalos, porque la gracia es hablar también de otro material relacionado a la realización nacional, le quería preguntar antes de ir con lo de Caleuche a Daniel sobre Jodorowsky, que yo sé que le gusta mucho y que es uno de los referentes más importantes del cómic nacional a nivel internacional. Pues, ¿cuál es tu opinión, Daniel, en torno a Jodorowsky y su influencia en tu trabajo? Sí, en general, obviamente Jodorowsky, igual yo lo he comentado en otras como entrevistas que he tenido contigo y con otras personas, es que, claro, para mí por lo menos una influencia grande, que inicialmente no partió como influencia en su mundo más comiquero, sino como, en general, yo al principio ni siquiera sabía que él era autor de cómics, sino que a través de sus películas, como que me fui un poco como encantando con esta narrativa como surrealista y bien alegórica que tiene Jodorowsky. Y claro, inicialmente mi pena como acercamiento fue a través de sus películas. Y luego de eso, obviamente muy, muy más avanzado, supe de que era también autor de cómics y que dentro de su obra, bueno, hay obras como fundamentales, según mi punto de vista, a nivel como de narrativa gráfica que tiene que ver con lo que he hecho con los metabarrones, todo el trabajo que hizo con autores como Moebius. Entonces, para mí, yo considero que, claro, Jodorowsky tiene como dos facetas importantes, o va más, 3 o 4. Pero claro, su faceta como guionista, yo considero que es como uno de los autores más esenciales o más como influyentes que ha tenido a nivel como internacional una persona de nacionalidad chilena. Por lo tanto, es como una obra, como todas sus obras como en general son como importantes a nivel de trascendente. Sí, y tú puedes nombrar el simbolismo, ¿no? También que influencia mucho lo que has realizado. Sí, sí, incluso yo considero que, por ejemplo, El alma perdida de la ciencia, que lo hice contigo, que ha sido como una de las obras que, bueno, dentro de las personas que como que les gusta el cómic en arte gráfica, como que les gusta harto, porque tiene un carácter bien simbólico. Obviamente está inspirada no en los cómics, sino porque en ese tiempo ni siquiera había leído los cómics de Jodorowsky, sino pero en la misma narrativa que se da, yo creo que como símil también en su película. Entonces está cargado de surrealismo, de simbología, de esta como expresión como alegórica y casi como de onírica respecto a que tiene Jodorowsky en su obra, que tiene como una carga bien importante, particularmente en esa obra que nosotros hicimos, que fue la primera obra de cómics que yo publiqué. Perfecto, sí. Bueno, me acordé ahora de otro personaje también, hablando con usted, Capitán Júpiter, también cuento que es referencial en torno a los personajes nacionales. Y bueno, hablamos de los 80, los 90, obviamente siempre está la época de oro clásica del cómic chileno que lo de Peneca, yo quiero hacer una observación. Sí, dime.
que antes de irnos, como ya avanzamos hasta acá, para no irnos a la prehistoria con el Peneca, estábamos como, ¿qué pasó después de Dédalos? Y yo me acuerdo, y antes, ¿qué pasó entre Dédalos y Caleuche, el 2005? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo no, como digo, no estuve, como que retomé los cómics mucho después. Entonces tuve un vacío, un lapsus en que no me interesé en cómics ni leí cómics, pero me acuerdo que se hablaba mucho de Juan Buscamares y de Félix Vega. También. Y Sí. que aparecía, por ejemplo, se le hacían reportajes por ahí por el año como 2000, 2001, hasta el 2002, sonaba mucho. Yo veía que sí, que era como muy relevante, que estaba triunfando en el extranjero, que era un artista excepcional y como nuestro gran representante afuera. Eso quería mencionar nomás, que está Félix Vega y Juan Buscamares. Perfecto. Que es de la época más o menos, ¿no? En principio de los 2000. Sí, no estoy está seguro. está como entre, me parece que está, yo por lo menos lo recuerdo, porque recuerdo haberlo visto, que lo entrevistaron y hicieron varias notas, porque como que de repente acá cuando en Chile se descubre como, oh, miren, Pedro Pascal es chileno y está triunfando, entonces hay que hacerle notas y hay que hablar de él, etcétera. Entonces como que pasó algo similar con Félix Vega, me parece. ¿Y qué fecha era? ¿Qué año? Yo recuerdo que lo conocí sobre él porque lo vi entrevistado en los medios y vi notas de él en la televisión y todo eso, pero jamás he tenido un libro de él en mis manos ni lo conocí así. Y debe haber sido como el 2002 más o menos, por ahí. Ya, no estoy tan lejos de la fecha. Perfecto. Bueno, y te estaba resumiendo lo del Peneca, la etapa clásica y todo, porque obviamente no vamos a indagar ahí, porque si no, no terminamos nunca. Y después viene la época de oro con el Capitán Júpiter, con la época de Zigzag, ¿no es cierto? Mi Zomba y el Intocable, todas esas cosas, el Jinete Fantasma. Así que eso todo el mundo lo conoce más o menos, y hay algunos repasos, algunos documentales por ahí dando vuelta en YouTube para quien quiera explorar un poquito más en esa época, que es la más cubierta, diría yo, en cuanto a lo que abarcan los historiadores. Después, bueno, nos pasamos al 2000, al 2010. Ahí está Caleuche, que era una revista que hacía un compendio de varias historias. Ahí trabajó también nuestro amigo y colega Jaime Castro, que ha trabajado también para Mitómano, y otros ilustradores con cosas muy experimentales. Bicho Raro me parece que salió ahí, El Brujo, que también es un superhéroe nacional. Y no sé si del 2000 al 2010, bueno, por ahí salimos nosotros también, Mítica, ¿no es cierto, Sergio? Habría que nombrarlos. La fundación que hizo Rauch, don Marcos Rauch, que nos dejó este año. Y no sé, pues, ¿quieren nombrar, o algunos de ustedes quieren nombrar alguna revista que hayan considerado trascendental para no nombrarnos nosotros solamente, o a Mítica? A mí me gustaría más que una revista o una editorial, me gustaría recordar una iniciativa y un museo, que fue el Museo de la Historieta de Chile, sí, que lamentablemente dejó de funcionar el año 2014. Era un museo que estaba ubicado en calle Esperanza, 555. En el barrio Yungay, y yo durante varios meses, cuando estudiaba en la universidad, yo vivía en el barrio Brasil, por ahí cerca. Yo vivía en la calle Huérfanos, entre Esperanza y Libertad. Entonces el barrio lo conozco bien, y cuando tuvimos la fortuna con Marco de ganar el fondo del libro con Atómica, que yo jamás pensé que eso iba a ser posible, pero lo fue. Y se hizo un concurso y se hizo una premiación justamente en el Museo de la Historieta, en el que conocí, ahí me acuerdo que estaba Nelson Daniel, estaba Percy, estaba Eduardo de la Barra, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Estaba Germán Valenzuela también, y
lamentablemente el museo dejó de funcionar, y ahí vi números originales de todo lo que tú mencionabas, de Mi Sombra el Intocable, que era una especie de Tarzán que teníamos en Chile, un montón de Pulgarcito, Aladino, Topaz, Barrabás, Condorito, el Pingüino, no nos olvidemos del Pingüino. OK también era otra revista, etcétera. Acuérdense que en esa época también incluso los cómics de Disney que se publicaban acá, no sé si se llegaron a dibujar aquí o no, pero habían unos que cuando a Goofy aquí le decían Tribilín. Creo que Tribilín fue un nombre que se le colocó en Chile, y quizás Pablo sabe, porque Pablo ha trabajado para Disney, quizás Pablo sabe de dónde viene eso de Tribilín. No tengo idea, y no creo que sea 3 veces Vilín, pero no tengo idea, en verdad. pero es chileno eso, ¿no? 100%, ¿no? Y eso es. Hasta donde sí. Bueno, y lo que decía Sergio, que aquí dibujaban también, no sé si Tom y Jerry, pero dibujaban a Bugs Bunny, a Mickey, con autores chilenos, ¿no es cierto? Bueno, Vicar, perdón, entre paréntesis, Vicar era un famoso dibujante del McDonald's. Sí, pues, uno que lo mejor lo dibujaba. Exactamente. Así que, bueno, igual en una hora no vamos a poder nombrar a todos los autores nacionales, sobre todo ya pasado la mitad del 2000, 2005, 2006 para adelante. Empieza a surgir el movimiento moderno independiente chileno, que diría yo, ahora está sigue en un apogeo bien interesante. No nos falta nombrar grandes editoriales como la Arcano Cuarto, Visuales. Hay muchas editoriales que ahí empieza a explotar todo, y que creo que a nivel independiente, a pesar de que los autores nacionales no puedan gozar de un sueldo y sustentarse con las obras que realizan, sí hay un movimiento underground interesante en cuanto a cosas fructíferas. También hay que nombrar a las mujeres también, porque no hemos nombrado a todas las autoras nacionales de cómics que también en la yo mencioné a María José Bart. Exactamente, tú nombraste a María José Bart, hay muchas otras autoras. Jimena Rodríguez, que ha colaborado con Mitómano, Josie Alburquenque. Josie, eso en cuanto al lado de nosotros. A mí siempre se van a escapar los nombres, pero está por ejemplo, Les Vilais, está la autora de Cabraleza, está lo de el maestro Don Gato, Paulina me parece que se llama, y hay muchas otras autoras ahí, y eso también es muy sano para el cómic nacional. Quería preguntar, empiezo por Daniel, quería preguntar a Daniel, ¿cómo tú ves la proyección del cómic nacional chileno hacia el futuro? No sé, es compleja la pregunta. Sí, la preguntita, ¿eh? Claro, bueno, yo creo que también dentro de los grandes hitos, igual hay que nombrar lo que ha hecho la gente de Guardianes del Sur en el último tiempo. También, por un tema como de masividad. Por ejemplo, lo que hicieron lo que han hecho con Caupolicán, con Galvarino. Yo creo que ellos también han marcado como un cierto hito respecto a lo que es hacer cómic a nivel masivo, por lo menos a nivel nacional. Obviamente, uno le puede gustar o no puede gustar el género superhéroe, lo que han hecho ellos, pero yo creo que igual son un presente importante que han marcado por lo menos en la época más moderna, entendiendo lo masivo que ha sido. Hay que nombrar Ariete, nombro Ariete entre medio también, de Germán. Ariete también, yo nombro a Maliki. Maliki. Que no podemos hablar de mujeres historietistas y no mencionar a Maliki. Sí, entonces, y hay muchos más. Dale, Daniel, continúa. No, eso, el tema hito, como agarrando el tema de superhéroes como lo hicimos nosotros antes, un poco siguiendo un poco la batuta, como haciendo superhéroes y haciéndolos súper masivos, y eso creo que ha sido también algo importante dentro de los hitos más contemporáneos que han existido hoy en día, aparte de toda esta generación grande de microeditoriales que están permanentemente sacando cosas. Por ejemplo, también destacar lo que ha hecho gente de provincia como Pez Arborio, que son acá de los Andes. Corvo, hay Seca Editorial Seca, está también Pedro Corvo, que es del norte, Black también, que es del sur, así que hay harto en el tintero. Las proyecciones, ¿te decía Daniel o no? No sabes todavía, Pandel. No, de las proyecciones yo creo que es complejo, porque claro, igual yo creo que han habido como cierto hito importante o a nivel masivo que se han logrado en el último tiempo en el ámbito del cómics, pero yo considero que de alguna forma no podríamos hablar de
de un nuevo boom, porque tampoco, a lo mejor también el contexto de pandemia y todo como que lo ha perjudicado de cierta forma, pero como que no considero que podría ser considerado como una nueva como época, ¿cachai? Yo creo que está como muy similar a lo que pasaba un par de años atrás, que han habido como ciertos destellos de masividad respecto al consumo, pero considero que no es como un cambio muy radical. Considero que igual estamos todavía en una etapa como de desarrollo. Lo que sí considero como súper bueno es que existen mucho material y muchas microeditoriales que están sacando material y teniendo ganas de publicar cosas que a lo mejor no son tan masivas. Pero considero que ese sería como la gran ámbito a destacar hoy en día, la existencia de muchas microeditoriales que están intentando sacar harto material de manera, como se puede también entendiendo el consumo a nivel nacional de obras de manera más como regular, pero así como vislumbrar, no sé, por una época como casi como de oro o de destacada respecto a la historieta. Yo considero que todavía estamos en un proceso de transición. Hacia la consolidación, ¿o no? Hacia consolidarse. Claro, formando público. Yo creo que sí, ahora la gente está tratando de consumir más obra nacional, pero todavía estamos en un estado como de transición, como dices tú, esperando de que haya un nuevo periodo, porque existe harto material. Lo que yo considero que falta un poco es la posibilidad de difundir el material y la posibilidad también de poder promoverlo de manera como a más público. Entonces considero que eso es lo que faltaría para que hubiese como un nuevo boom, por así decirlo. Bueno, ojalá el cómic llegue en algún momento a ir hacia allá y ojalá nosotros alcancemos a vivir esa etapa, así que se dé más pronto que tarde. Bueno, nombrar a Felipe Benavides también, que también es un gran autor nacional, a Ferrera, ya lo nombró Sergio Ferrada, que tiene que ver Carlos con Reyes. La resurrección de Mortis, Carlos Reyes también, que también ayuda mucho a la difusión y a la cohesión del movimiento nacional como un todo. Antes de cerrar, voy a hacer la misma pregunta a los dos, a Pablo primero, cómo proyecta el cómic nacional, y después luego también me paso a Sergio para cerrar el capítulo de hoy. Pablo, cuéntame cómo tú proyectas el cómic nacional. En este momento lo veo todo nubloso, todo nublado, todo borroso. Ya, eso sería el programa. Hasta luego. Claro, y no es porque está enfermo. ¿Será porque está enfermo o nada que ver? ¿Lo veis nubloso por la fiebre o porque lo veis así? Veo colores. No sé por qué lo veo así. No niego, estoy un pelín desconectado ahora desde hace un tiempo atrás con El botón color caramelo me miró. Perdón, soy electrónico, era una cita. Pero ¿crees que a nivel, bueno, que traspase lo independiente y llegue a consolidarse a nivel masivo como en los 60? ¿O va a suceder algo parecido a lo que sucede con los gringos, de que La industria está muerta? Claro, que agarra hacia un terreno under? Sinceramente, yo creo que la cosa más tiene que, sinceramente, para fructificar la cosa, tiene que ser a proyectarse a nivel internacional, no a Chile. Yo creo que por rebote va a funcionar con Chile, si no hay, por decir, primeramente la cosa funciona, por ejemplo, con Félix Vega, funcionó cuando se proyectó afuera, primero. Y Gabriel Rodríguez lo mismo, es decir, ya vio cuando la cosa no marchó en Dédalo, cuando con el proyecto de ese trunco que no alcanzó a salir, y de hecho empezó a trabajar afuera, y ahí de repente empezó a recibir de vuelta, hasta con una serie para Netflix. Nelson Daniel lo mismo, él se proyectó para afuera y después de rebote llegó la cosa para acá. Yo creo que tanto para creaciones nacionales como para artistas en general es ver y a través de internet, es decir, lo mismo, por ejemplo, Volver al Futuro, unos grandes dibujantes que hay de Volver al Futuro actualmente, en editorial independiente. Exactamente, por eso, a eso voy. Entonces, sean autores o proyectos, pensarlos para afuera y, claro, y en otras cosas, adaptarlos en cuanto, por ejemplo, hasta simplemente con traducirlos al inglés o otro idioma que sea dominante y tirarlos para afuera de editorial independiente. Yo me acuerdo el caso, por ejemplo, alguna historia, por ejemplo, con quien trabajaba Jean-François Di Giorgio, tenía una serie bien interesante que era Samurai.
y se tradujo al inglés y se salió a través de Marvel, siendo que salía ya a través de editoriales ya grandes, francófonas, pero para tener otra cierta proyección afuera se sacó las ediciones a través de editoriales como Marvel. Entonces yo creo que va por eso el camino. Claro, yo creo que lo que dices tú, para una consolidación definitiva de la historieta nacional o de algún personaje nacional, claro, la proyección extranjera es lo ideal, ¿no es cierto? Por la masividad, porque el mercado es amplio y es más estable. Pero también quiero quedar con un punto positivo, que es que a nivel underground veo síntomas de algo que pudiese llegar a ser... que pase que el cómic traspase la contracultura y sea algo nuevamente algo en apogeo en lo cultural nacional, la idiosincrasia nacional. Hace poco se me acercó un padre que nos compró un par de cómics acá en Quillota, y con el fin de leérselo a su hijo antes de dormir, ¿cuál fue el feedback? Él está encantado con lo que leyó, y su hijo también, pues, tan feliz que él quiere hacerse una polera a su hijo con algunos de los personajes. Entonces, eso demuestra de que hay síntomas de que puede que cambie la situación, puede que también esta revolución social también marque un cambio en lo cultural. Así que yo también tengo esperanza para que eso también suceda, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Bueno, voy con Sergio antes que termine el programa para que también me diga sus pensamientos en torno a la proyección del cómic nacional. Cuéntame, Sergio. Bueno, es que yo soy de la opinión que aquí en primer lugar no existe ninguna industria, entonces no hay ninguna industria formal, todos los medios impresos están muriendo, es una tendencia a nivel global, las revistas están terminando de cualquier tipo, los medios de prensa, todo se está yendo a lo digital. Es una tendencia mundial en todo ámbito, no solo los cómics, como digo, la prensa escrita, los libros, la literatura. Hay mucho ahora que se consume de forma digital. Ahora, el cómic como medio, como forma de expresión, como arte, el noveno arte, no va a morir jamás. No ha muerto en miles de años, y se considera que los primeros cómics podrían ser los jeroglíficos. Nunca va a morir. El problema es si hay una industria que sea capaz de permitirnos a los que nos gusta este medio de expresión poder realizar nuestro arte, porque el cómic es algo que todos nosotros sabemos es muy dificultoso de realizar. De partida es un trabajo que por lo general se hace en equipo, y a menos que seas un autor, y además tenemos aquí varios autores como Gaspar Ortega, por ejemplo, que él hizo Melodía, Calma Resonante, Necrotax es otro, Berenice de Amonite Art, la propia Yossi y Alburquerque estaba derivando hacia eso de escribir sus propios guiones y hacer su propia historia. Entonces tenemos que, de esa forma no podemos tener una industria ni profesionalizarnos, porque si todos los dibujantes son a la vez guionistas y hacen sus propias historias, entonces los que por lo general no dibujamos y solo hacemos guiones, no tenemos disponibilidad de dibujantes, ni aunque les paguemos, porque aunque tú le pagues, ese dibujante va a preferir hacer su personaje. Necrotax va a preferir hacer Zinc antes que dibujar Atómica, aunque yo le pueda pagar para que lo haga, o mi toma no le pueda pagar para que lo haga, o el propio Francisco Fernández va a preferir dibujar Pama o cualquiera de sus proyectos personales, los Thunder Totems, antes de que alguien pero llegue y le Z diga, lo voy a dibujar, oye, Sergio, así que tranquilo. No, pero ese personaje es tuyo también, entonces, sí. Pero a lo que voy, que de esa forma, por supuesto que no se puede construir industria, porque cada cual entonces se aproxima hacia el cómic más que como industria, como forma de arte. Como eso decía Pablo, como en relación a Arturo Duclos. Entonces es una forma de arte. Si yo no voy a ganar con esto, si yo no voy a ganar grandes sumas de dinero, ni me voy a hacer famoso, ni voy a estar en los kioscos, que eso ya no existe, ni voy a estar en las tiendas de cómics, que tampoco existen, porque en Estados Unidos basta ver lo que pasó en Estados Unidos con la pandemia y con todo aquello, cerraron un montón de tiendas que no van a volver a abrir, no ha habido Comic Con, no ha habido esto, no ha habido lo otro, nos ha afectado bastante fuerte. Entonces si lo voy a hacer, lo hago como una expresión artística de lo que yo quiero hacer, y son los personajes de cada, como el caso paradigmático. Perdón, parece que Pablo quería decir algo. Sí, no, entre paréntesis, que está el rumor de que se va a cerrar el próximo año, pero es eso, rumor.
se va, que el Comic Con ya no va más. No, DC Comics. Ah, que DC Comics, claro, porque... Bueno, siempre está en eso. No, pero ahora están entre la espada y la pared, porque ahora bueno, DC pero Comics o centrémonos Warner... en lo nacional nomás, porque nos quedan poquitos minutos. Sí. Así que... Sí, viste, Pablo, ¿por qué nos llevas a hablar de los extranjeros si estamos hablando de lo nacional? No, yo decía que finalmente, y está bien que así sea, los modelos que están triunfando, haciendo un paralelo, los modelos que están triunfando son mucho cómic que se hace a través de Kickstarter, que se hace a través de Indiegogo, y eso lo están haciendo creadores que trabajaron en la industria, como Ethan Van Sciver, que creó el espectro de los Linterna Verde, por ejemplo, que fue dibujante filler de Frank Whiteley en New X-Men de Grant Morrison, y él hizo como que revivió un personaje de los 90 de él, Cyberfrog, y con Cyberfrog se ha estado forrando el tipo, tiene unas campañas de $1 millón, ¿Y tú crees que $1 millón de dólares. Para allá va el cómic nacional, ¿no es cierto? Como a la la mejor, pero requiere mucho esfuerzo, y yo ahí me saco el sombrero ante María José Bart. María José Bart es la que demuestra, pero hay que sacarse la chucha para lograr eso, y eso lo ha hecho ella. Yo con Pablo estuvimos en la presentación de Super MILF, y es una obra monumental lo que ella logró, lo que ella realmente es una tremenda, es posiblemente una de las mejores ilustradoras, ya no digo ilustrador o ilustradora, independiente del género, es una ilustradora, como Pablo, son ilustradores extraordinarios que tenemos aquí en Chile, y ella, el modelo de ella es el modelo que yo creo que puede funcionar, así lo veo yo. Si tú me preguntas cómo podría ser el futuro del cómic en Chile y cómo puede sobrevivir el cómic, puede sobrevivir de la forma en que María José Bart lo hace. Perfecto. Sí, yo también. Que es difícil, ¿verdad, Francisco? Porque sí, nosotros, por ejemplo, somos complejo. Más de personajes, porque nosotros creamos personajes que no somos nosotros, ni son un alter ego de nosotros. Entonces, al principio, la Super MILF era una especie de alter ego de María José Bart. Pero con el tiempo, uno que la ha ido siguiendo, es una muy buena amiga mía, ella ahora aparece también junto a la Super MILF. De hecho, una de las últimas cosas que vi de ella fue chistosa, porque ella recoge la tradición picaresca de Eduardo de la Barra, de Percy, y todo aquello. Es una de las pocas mujeres, y sé que hartas otras ilustradoras y artistas le han hecho la cruz, y quizás me la van a hacer a mí también ahora por estar hablando. Pero para cerrar, yo soy honesto con lo que pienso, con la gente que admiro, y a ella la admiro mucho, y como te digo, una de las últimas imágenes que vi, que ella ya aparece, ella como personaje, entonces aparece la Super MILF y aparece ella. Entonces, y ella aparece firmándole una nalga a la Super MILF y le dice, no te movas, yo te voy a firmar el orto. Bueno, entonces, con esa anécdota, ¿cómo te digo? Con esa anécdota para todo público. Para todo público, vamos a cerrar el programa. Ese es el futuro. Ese es el futuro del cómic chileno. El orto. No, para allá vamos, ¿no? Y volvió el argentino, el orto. No hay que creerse el cuento. El orto, el queque. Así que eso, pero sí, es que, viste, no podía dejar de mencionarlo, porque ella, la Super MILF, está inserta en una tradición humorística también, en la comedia, y eso es algo muy chileno. Aquí los chilenos, esa cosa muy chilena de reírse, siempre nos estamos burlando, riéndonos. Salga un poquito de la tradición que sea solo masculina, sino que las mujeres también se pueden permitir ser picarescas en el humor también, ¿no es cierto? Sí, parece que tomarse muy en serio no ha dado mucho no da muchos resultados. Mira, a mí Javier Ferreras, el editor, el creador de Bandido, co-creador de Diablo, fundador y editor de Visuales, él me dijo, aquí en Chile, me dijo, solo funcionan 2 tipos de cómic, el autobiográfico o referencial y el cómico. Entonces, eso me dijo que es lo que él más vende, es como que lo único que vende. Y yo he estado ahí con él, acompañándolo en ferias del libro y todo, viendo cómo la gente compra los cómics que son más bien orientados hacia ese ámbito, o lo infantil, como Alegría y Sofía, por ejemplo, o El Maestro Gato. El Maestro Gato, pero a Narco, nada, así como, yo veía, pasa, esto siempre lo digo, pasa un padre con un tipo como de nuestra edad y dice, a Narco, yo lo leía cuando era joven, bacana Narco, qué bueno que esté aquí, y se va.
porque resulta que tiene que comprarle el helado al hijo, o tiene y que toda la comprar, zona. o ve a Narcos, pero tiene que comprar Maestro Gato para la hija. Eso. Bueno, Entonces, bueno, esperemos que, bueno, por ahí un va la lado, cosa. claro, por un lado excelente que eso funcione, pero esperemos que también el público se siga expandiendo y siga dándole oportunidades a otros autores también para que conozcan sus O a proyectos. otro tipo de historia, digamos. Sí, pues a otro tipo de historia. Bueno, por ejemplo, yo creo que queda un minutito, así que no vamos a alcanzar a hablar más. verdad, que queda un minuto. Sí, Para pero el próximo año. para el próximo año, pero quería, bueno, lamentablemente el tiempo es así, pero quería agradecerle a todos por estar un ratito con nosotros conversando del tema. Yo sé que ustedes saben mucho del cómic nacional y alcanzamos solamente a dar una pincelada de todo lo que involucra. Así que les quiero mandar un gran abrazo a todos, esperando que este programa les haya gustado. Resumimos, y yo sé que se nos quedaron muchos autores en el tintero. El cómic nacional, yo estoy seguro que en algún momento va a tener otro punch hacia adelante. Un gran abrazo y nos estamos viendo.